Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Us donem la benvinguda a una emissió més de Connexió Mèxic. És un plaer comptar amb tots vosaltres aquest dimecres. Vull donar una salutació cordial al nostre col·laborador de política nacional, en Leonardo Alvarado, que ens acompanya per aportar la seva experiència i anàlisi. I també un agraïment al nostre convidat especial d'avui, al nostre amic l'Oliverio Gítric, físic, educador ambiental, editor i col·laborador de la revista Contralínea, amb qui conversem sobre la indolència i l'apatia social davant les crisis globals. Comencem ja amb el bloc d'actualitat. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Hola Leonardo, benvingut aquest dimecres. Hola Miriam, qué gusto estar aquí de nuevo en el programa y con los invitados y desde luego con la audiencia que siempre nos sigue y nos deja saber de qué va este programa. Pues hoy, Leonardo, resulta importante adentrarse en un debate clave que tiene que ver con el rumbo político de México, y me refiero pues a la 4T o la Cuarta Transformación. ¿Realmente está avanzando hacia los cambios prometidos o, por el contrario, se ha encontrado con obstáculos que la han detenido? Pues sí, Miriam, sin duda que un momento para cuestionarse, ¿no? ¿Cómo va este proceso? Y en aras de hacer una reflexión, más bien, y de entender qué podemos hacer y qué está totalmente fuera de nuestro alcance. Y para eso quiero empezar citando esta participación que tuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, en el Economic Forum de Madrid, un evento de empresas privadas, es una convención privada, donde invitaron a este señor, a quien podemos llamar, digamos, el principal esclavista del siglo XXI, con sus políticas antidemocráticas en todo sentido, y que sin ningún recato defendió al capitalismo en sus más altos vuelos, ¿no? Diciendo que es el único sistema capaz de uh, producir riqueza, mientras que el socialismo es un generador de pobreza, ¿no? Evidentemente es un juicio reduccionista y evidentemente tiene una carga ideológica brutal, además de que exhibe tanto de manera heurística como histórica una ignorancia pasmosa. Pero llevando este debate a México, sí vemos que hay números muy interesantes que ha dejado la 4T, no con ello queremos decir que el asunto esté resuelto ni mucho menos, pero justamente rebatiendo lo que dice el señor Milei, los números que se publicaron recientemente hablan muy claramente de cómo muchos mexicanos salieron de la pobreza y cómo ese fenómeno impactó favorablemente a la clase media mexicana y la hizo crecer y la hizo hacerse un poco más fuerte. Si bien es cierto, ahorita no estamos en momentos de decir que la economía mexicana goza de grandes perspectivas, porque la presión que viene de los Estados Unidos es brutal en todos los sentidos, y su posibilidad de crecer y de avanzar sigue estando muy atada al acuerdo comercial con los Estados Unidos, lo cual todos lamentamos, o por lo menos un grupo de población lamentamos, porque quisiéramos tener más independencia y quisiéramos tener acuerdos comerciales hacia otras partes del mundo, que los hay y que son muy interesantes, ¿no? En el sudeste asiático y no se diga en nuestro propio continente. Pero bueno, estos avances han tratado de irse consolidando, porque también eso es otra cosa, ¿no? Una cosa es que logres llegar a este tipo de resultados y que los puedas mantener en el tiempo. Y una de las pretensiones de la presidenta Sheinbaum es justamente empezar a consolidar las herramientas que tiene de poder para ir adelante en el futuro. Y en ese sentido fue que presentó una propuesta de reforma
electoral que no pasó, que no llegó muy lejos, porque sus propios aliados no la validaron. Y a pesar de que esta propuesta es bastante distinta a la que tenía López Obrador, la propuesta de López Obrador era mucho más radical, tenía un sistema o proponía un sistema político mucho más presidencialista que lo que quiere la presidenta y abriendo la puerta un poco a a la democracia más participativa que representativa. Bueno, esa propuesta pues nunca tuvo mayores probabilidades de éxito y la eh, presidenta redactó una un poco más ligera, un poco más aceptable, pero sus aliados no la compraron y en buena medida no la compraron porque es una propuesta que sí va directamente a reducir los privilegios que la clase partidista tiene en México, ¿no? En todos los sentidos, no voy a entrar a la detalle, hay demasiada información en las redes sociales que se puede consultar de cuáles son los puntos a los que impactaba, pero en aras del tiempo aquí diré, pues sí, era restarle eh, poder a las élites partidistas, mismas élites que incluso dentro de su partido han limitado las acciones de la presidenta Sheinbaum. Por otro lado, también llama la atención, lo hemos mencionado aquí varias veces, que hay otras reformas que pudieran estarse promoviendo hacia adelante durante el sexenio de la presidenta y que nos parecen muy importantes, como la reforma fiscal, ¿no? Porque parte de la intención de la reforma electoral es también bajar el costo de las elecciones en México. Baste poner sobre la mesa el dato de que cada voto en México cuesta alrededor de $15, mientras que en países como Gran Bretaña cuestan alrededor de 3 y en Francia y Alemania pues rondan el dólar por voto. Entonces, si tú traduces eso en cantidades monetizables, son una barbaridad de dinero lo que cuesta. Así que ahora presenta una nueva reforma donde, por ejemplo, trata de limitar los recursos para estos fines que tienen los municipios, ¿no? Porque también hay un dispendio, está muy desordenada la manera en cómo se otorgan los presupuestos a los municipios. Aquí hemos platicado también y con algunos especialistas de la necesidad de pensar también en una reforma que reorganice la ¿cómo se llama? La distribución distrital que hay en México y que de paso le dé oportunidad, por ejemplo, a las naciones indígenas de incorporarse en esa distribución que siguen, como ya lo hemos dicho varias veces, peleando por la tierra, peleando por el agua y peleando por los recursos que les permitirían tener una vida más autónoma y no tan atada al contexto nacional y no depender de iniciativas centralizadas como el Plan México para poder prosperar en sus comunidades, ¿no? Entonces habría que hacer una distribución ahí que iría muy en tono con la propuesta de la 4T de tener una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, claro, esto en el contexto de que tenemos un vecino brutalmente ambicioso, absolutamente colonialista, que constantemente está poniendo presión sobre la presidenta Sheinbaum y hace poquito, no solo con este nuevo programa que inventó el presidente Trump del escudo de las Américas, en donde claramente señaló que pues, el gran problema de seguridad en el continente estaba en México, ¿no? Y que constantemente en entrevistas posteriores ha estado diciendo que pues él no descarta la necesidad de tomar acciones militares contra los cárteles mexicanos, cuando ya sabemos que eso no va a resolver el problema y que simplemente esconde, tiene una pretensión medio electorera para el presidente Trump, cuyos niveles de aprobación están más bajos de la historia, y que además sí enmascara una política que ellos han tenido, pero por años, ¿no? Sobre el control, manejo del tráfico de estupefacientes alrededor del mundo, ¿no? Baste recordar lo que sucedió aquí en el 85, cuando fue secuestrado un agente de la DEA, el Kiki Camarena, y la crisis diplomática que eso desató entre México y Estados Unidos, y que además dejó en evidencia cómo todo este sistema
de complicidades y demás está funcionando alrededor del mundo y que los norteamericanos han utilizado constantemente para lograr intervencionismo en todos los países, ¿no? Se le acusó a Venezuela de tener el cártel de los soles, que nunca existió. Fueron y capturaron, literalmente secuestraron al presidente Maduro. Ahora están presionando a la presidenta Delcy Rodríguez. A Cuba la están presionando otra vez. Se supone que hay reuniones para tratar de limar asperezas entre ambos países, pero pues no podemos confiar en los norteamericanos porque lo mismo estaban haciendo con los iraníes, discutiendo el tema de los recursos nucleares, y mientras estaban en esas negociaciones se inició una brutal campaña de bombardeos contra Irán. Así que eh, tenemos que lidiar con un vecino muy complicado y es momento en que la presidenta Sheinbaum no ha logrado cohesionar a todas las fuerzas que están dentro de su partido y las fuerzas políticas del país para llevar a la 4T a un avance más sustancial. Vimos en días recientes la inauguración, por ejemplo, de un hospital para la mujer, un hospital con alta tecnología, muy avanzado en la parte oriente de la Ciudad de México, pero pues para ciento y tantos millones de habitantes, pues un hospital no basta, ¿no? Aquí tiene que haber una reforma muy profunda en todo el sistema y se está haciendo, sabemos que se está haciendo, pero va a tardar mucho tiempo en que eso llegue y es una de las cosas que más preocupa a la población, ¿no? Y resolverlo no está fácil porque también algo que hemos visto y que sí nos dejan los últimos años de los gobiernos previos es unos niveles de corrupción brutales en México. Desafortunadamente la élite partidista mexicana y en general es de unos niveles de corrupción insospechables, ¿no? En todos lados ves que hay eh, arreglos por debajo del agua, eh, por lo menos hay conflicto de interés en cómo se distribuyen los recursos, etcétera. Entonces, el reto no está fácil y aunque la presidenta está tratando de darle más vuelo a la Secretaría Anticorrupción, pues tampoco tiene como muchos dientes para entrarle al problema, ¿no? Necesita mucha coordinación con la Fiscalía General de la República. Y sí hay una operación, la Operación Enjambre, que va avanzando y que ha traído, pues han habido capturas de gente que se dedica al crimen organizado, pero este es un problema sistémico y ahí es la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar este sistema, este problema que, que, que es realmente un flagelo para todo México? La presidenta se reunió en días pasados con los 61 alcaldes de los municipios más violentos del país y les hizo un ofrecimiento muy interesante de cómo entrarle a programas que les ayuden a prevenir las causas del delito, ¿no? Que a ella le funcionaron en Ciudad de México y le han funcionado en otros lados, pero a nivel nacional ya es distinto. Desde luego que le deseamos todo el éxito, pero está complicado. Y como decimos, con esta manera en que están distribuidos los distritos, yo creo que esta división política pues obedece a la Constitución de 1917 o incluso anterior, antes de que hubiera el reparto de tierras y la reforma agraria y todo esto. Entonces sí habría que pensar en eso porque evidentemente ahí hay muchos vacíos de poder, hay muchos vacíos en los que el Estado mexicano no se manifiesta y quien se ha constituido como un Estado paralelo en esos lugares, pues es el crimen organizado, ¿no? Entonces por eso vemos crímenes al alza en la extorsión para, sobre todo, productores agrícolas, ¿no? De productos que son fundamentales para la vida nacional, aguacate, limón, naranjas, etcétera, ¿no? No se diga el tema del maíz. Así que, eh, pues sí, muchos obstáculos para que la dichosa 4T pueda ir dando cumplimiento por lo menos a los 100 puntos de campaña que ofreció la presidenta Sheinbaum, eh, llena de retos por todas partes, y creo que sí sería importante de nuestra parte como ciudadanos, pues estar señalando, no con ánimos partidistas, ni mucho menos, estar señalando aquellas políticas públicas o que no están dando el resultado que se esperaba, o que están siendo mal implementadas,
o llevadas incorrectamente a la práctica por una enorme cantidad de funcionarios que desafortunadamente siguen haciendo tráfico de influencia, por decirlo menos, con los recursos que el poder les otorga. Así que, pues veamos cómo le va a la presidenta con esta nueva reforma, este plan B, que esta semana va a la Cámara. Hay muchas críticas a la reforma, se dice que no es absolutamente democrática. En fin, yo creo que como en cualquier parte del mundo y en cualquier sociedad, este es un proceso vivo, es un proceso que requiere de muchas iteraciones, y creo que lo que sí deberíamos pedir los ciudadanos es tener acceso a esos mecanismos que nos permitan revisitar estas políticas públicas y, si es necesario, modificarlas o cambiarlas o promoverlas desde otro punto de vista. Doncs Leonardo, moltíssimes gràcies per compartir les teves reflexions i la teva perspectiva sobre aquesta 4T, tema tan important per al futur de Mèxic. Com sempre, la teva anàlisi ens ha ajudat a comprendre millor els avanços, però també, i sobretot, els reptes que afronta. Moltes gràcies per la teva participació i que vagi bé. Gracias, Miriam. Como siempre, encantado de estar aquí contigo. En els valls centrals de Oaxaca, les històries profundes gairebé mai estan escrites, únicament als arxius. També sobreviuen en altres àmbits dels pobles, en els sabors, en les festes i en les receptes que es transmeten de generació en generació. A Santo Domingo Tomaltepec, una petita comunitat zapoteca propera a Oaxaca de Juárez, hi ha un exemple fascinant d'aquesta memòria cultural, una beguda coneguda simplement com el català. El llegat d'aquesta beguda està vinculada a la presència històrica de frares dominics que van evangelitzar la regió durant el segle XVI. Aquests religiosos pertanyien a l'ordre dels predicadors, la congregació fundada per Domingo de Guzmán i coneguda comúment com els dominics. Molts d'aquells frares provenien de diferents regions d'Espanya, entre elles Catalunya, i formaven part de l'expansió missionera que va arribar a Oaxaca després de la conquesta. Tanmateix, més enllà de la història institucional dels convents, a Santo Domingo Tomaltepec persisteix una empremta cultural molt més íntima, la beguda al català, considerada per alguns investigadors com una mena de versió oaxaquenya o tropicalització de la ratafia, la tradicional ratafia catalana elaborada amb herbes, fruites i aiguardent. El que fa singular aquesta beguda no és només el seu possible origen històric, sinó també la manera com s'ha transmès. A Tomaltepec, la preparació del català no sol trobar-se en llibres ni en receptaris. La recepta viu en la memòria de les dones del poble. Són elles qui tradicionalment elaboren la beguda combinant ingredients locals, fruites, anís, espècies i aiguardent. Cada família conserva petites variacions i el coneixement es transmet de boca en boca, de mares a filles, de ties a nebodes, com a part de la vida quotidiana de les celebracions comunitàries i de les exposicions artesanals. Aquesta manera de transmissió revela alguna cosa profunda. Tot i que la història oficial parla de frares europeus introduint pràctiques culturals, la supervivència de la tradició depèn dels habitants i, en aquest cas, del treball de les dones. Són elles qui tradicionalment elaboren la beguda i organitzen el treball de manera col·lectiva, realitzant un veritable treball en equip. La preparació del català és relativament senzilla, però requereix coordinació i cura. Primer es bull aigua en una olla gran, posteriorment s'hi afegeix alcohol i es barreja. Després s'hi afegeix edulcorant per donar-li la seva tonalitat característica. També s'incorporen fruites i anís que aporten aroma i sabor a la beguda. Un cop feta la mescla, el líquid es deixa reposar en una altra olla fins que es refredi. Quan ha arribat a la temperatura adequada, s'aboquen ampolles que posteriorment es destinen a la seva venda dins de la comunitat o en festes locals. Aquest procés no només manté viva una tradició, sinó que també dona suport a l'economia familiar i comunitària, ja que l'elaboració i la venda del català representen una font d'ingressos per a diverses famílies del poble.
La possible connexió amb la ratafia catalana és més que una curiositat gastronòmica. Representa un exemple de com les cultures es barregen i es transformen. A Catalunya, la ratafia s'elabora macerant nous verdes, herbes i espècies en alcohol durant setmanes. A Santo Domingo Tomaltepec, el procés té les seves pròpies característiques i s'ha adaptat al context local, utilitzant ingredients disponibles i tècniques transmeses dins de la comunitat. Així, el que podria haver estat una inspiració netament catalana es va convertir amb el temps en una cosa diferent, una tradició oaxaqueña pròpia reinterpretada per les comunitats dels valls centrals de Oaxaca. Les grans narratives històriques solen concentrar-se en temples, evangelització i ordres religiosos, però en llocs com Santo Domingo Tomaltepec, la història també es guarda en objectes més simples. Una ampolla, una recepta compartida entre dones, una beguda que apareix en festes i reunions. El català recorda que la història no és només el registre dels poderosos, sinó també la memòria quotidiana de les comunitats. Si els frares van portar alguna vegada una tradició similar a la ratafia, van ser les dones de la regió, dels 11 valls, qui la van reinterpretar, la van transformar i la van mantenir viva durant generacions. I potser aquesta és la veritable lliçó de Santo Domingo Tomaltepec, que les cultures no s'imposen ni desapareixen fàcilment, es reinventen i sobreviuen en la vida diària, de vegades en alguna cosa tan senzilla i tan profunda com una beguda artesanal. I us presentem ara un video produït per la Corporació Oaxaqueña de Ràdio i Televisió, CorTV, en què doña Juana Cortés de Santo Domingo Tomaltepec parla sobre aquesta beguda tradicional, el català, i explica com es prepara segons la tradició del poble. Tornem amb l'Oliverio Gítric després d'aquest video. Yo me llamo Juana Cortés Hernández, soy originaria de Santo Domingo Tomaltepec, soy artesana del catalán. Pues yo aprendí aquí de mi mamá, ella lo aprendió de una tía, cuando ella trabajaba con ella lo aprendió de ella. Y también yo de ahí aprendí para hacerlo. Yo lo aprendí a hacer como 20 años también. Pues el catalán, pues dicen que viene de los españoles. Pues ahora sí que nuestros antepasados pues le quisieron llamar así, yo creo que es por el color. Por eso es que le pusieron catalán. Es una bebida que conocemos ya de muchos años. No es igual que el mezcal, porque es dulce, sabe a anís. Por eso es que no tiene el mismo sabor que el mezcal. La diferencia es en el color también, ¿no? Bueno, que hay mezcal también que tiene como ese color. El sabor es diferente. Sí, emborracha también porque es como el mezcal. He escuchado que aquí se hace en esta población. No hemos oído que se haga en otra población. Y pues ahorita se ha dado a conocer, pero por la expoferia. O han venido personas también de otros lados que también se han llevado en la expoferia. Y es ahí donde lo han conocido. Pues es artesanal porque no lo hace cualquiera, no lo saben hacer cualquier persona. Pues la preparación es poner a hervir el agua de azúcar. Yo sé qué tanto le voy a poner para hacer, por ejemplo, 10 litros. Yo ya sé qué medida le pongo para poder hacer esos 10 litros. Y de ahí pues ya le pongo todo lo que ya sigue, que es el alcohol, el anís, el colorante. Se mete en un bote y ahí ya se deja pues reposar, y cuando el cliente lo busca pues ya lo empezamos a vender. No lleva ningún tipo de horno, no es como el mezcal. Ya yo preparo aparte el saborizante que le pongo. Lo hago cada mes o cada 20 días cuando veo que ya está empezando a jalar. Aquí vienen ahora, como le digo, que pues ya se dio a conocer. A veces vienen aquí los pueblos cercanos, vienen a traerlo para alguna fiesta. O vienen aquí los del mismo pueblo y vienen a traer así también para sus compromisos que tienen de fiestas, 15 años, bodas. Se utiliza para la mayordomía. Me siento orgullosa de ella, contenta. ¿Por qué? Porque pues me enseñó algo que ella aprendió. Ojalá que así siga para las demás generaciones, como para mi hija, que le digo que lo aprenda también a hacer. ¿Por qué? Porque pues nos ayuda en nuestra economía.
de seguir la tradición, porque es muy bonita la tradición de los pueblos. Mi mamá me sigue ayudando porque pues me ayuda a poner la lumbre, seguimos trabajando en equipo. Pues nos sentimos, como le digo, orgullosos, ¿no? De que este pueblo se diga que es la artesanía del catalán. Pues yo no lo pienso dejar, pienso dejárselo a mi hija, que ella aprenda y que lo siga haciendo. Yo les diría que si sus papás saben alguna cosas de artesanía, que lo sigan haciendo, que sigan aprendiendo, porque pues es un empleo también, trabajando algo que se hereda de los padres. Me siento muy orgullosa de ser oaxaqueña. Donde quiera que yo voy y me presento, soy oaxaqueña, de corazón. Y aquí les voy a presentar, mi catalán se llama El Auténtico. Pues El Auténtico le pusieron mis hijos porque pues ahora sí que lo pensaron así, de ponerle ese nombre, Auténtico. Y también tengo unas presentaciones de unas botellas que vienen ¿cómo se llama? De Sachila, de la villa de Sachila. También de un joven que es artesano, que es pintado a mano. Viene de a litro, de a cuarto y de a medio, ¿sí? En 3 presentaciones. Vivo en la calle Independencia, número 2 de Santo Domingo, Tomaltepec. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Ara sí, rebem amb molt de gust el nostre convidat especial, l'Oliverio Gítric, qui ja és amb nosaltres per parlar sobre si existeix alguna reacción social davant las crisis globals. Gracias, Oliverio, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias, de nada, y gracias a ustedes, en realidad, por consultar. Pues bueno, podríamos comenzar con este planteamiento que he hecho antes, o más bien durante tu presentación, sobre si existe alguna reacción social ante la crisis global que estamos viviendo actualmente. Bueno, y primero definamos el alcance de esta crisis global. Si un poco incluimos el tema de Gaza, de los palestinos, sí habría una reacción tanto digamos, por parte del sector agresor. En esos países hay ciertas reacciones, hay que decirlo, pero en concreto con lo último que es totalmente relevante, que es el ataque a la República Islámica de Irán, no, muy poca, aparte de algunas manifestaciones aisladas. eh, Siempre enmarcadas en cierto pacifismo abstracto, pero nunca un apoyo total. Es no a la guerra, pero, ¿no? Por ejemplo, siempre con un cuidado de señalar que no implica esto apoyar al gobierno de Irán, que tal, y ahí sí. Pero no estamos a favor de que los bombardeen, ¿no? Ese tipo de matices que vamos a ir hablando de todo esto, ¿no? Siempre está mediado por una relativización y toma de distancia en este caso, el que se quiere defender. Entonces, no hay mucho. Y un poco lo que motivó, lo que me brincó más fuerte fue anoche en la ceremonia de los Óscares, algo que ejemplifica todo esto, que es la frase o la pequeña entrevista a Javier Bardem, el actor que es indudablemente dentro de lo que es el medio, en lo que hay, es de los pocos que sí dicen. Por ejemplo, habla de Palestina, está a favor de Palestina, nunca va a estar a favor no dice la palabra Gaza, dice la palabra Palestina en abstracto, no, pero bueno, algo está diciendo, y ese pensamiento se difunde. Entonces, él señaló textual, dice que es un régimen tirano, ¿no? Sobre Irán, ¿no? Es un régimen tirano, pero que lo están radicalizando aún más. O sea que sería como un error táctico de Occidente mover el avispero con un régimen tirano, ¿no?
Entonces ya ahí partimos de un error conceptual, ¿no? Javier no entiende que este régimen tirano es, junto con los hutíes, Yemen, de Yemen y Hezbollah, son los únicos que han defendido a los palestinos, pues no hay de otra, esa es la realidad física, pues no, ya negarla es un poco absurdo, pero bueno, y eso que Bardem es lo más izquierdista que puede haber en Hollywood. O sea, sí existe, y esto me llama la atención que siempre ha existido una licencia tácita en la cual se puede hablar de Palestina, pero no de Irán o de Corea del Norte o todo lo que ya en Occidente se considera el supuesto eje del mal, ¿no? Hace mucho en la lógica, eso viene de la época de Ronald Reagan, no, nunca se fue, ¿no? Eso está muy enraizado en los cerebros en Occidente, ¿no? Entonces, bueno, hay, sin embargo, sí hay, sí hay alguna voces disidentes que vienen de Occidente, paradójicamente justo en Occidente están, la mayoría, no conocemos la otra parte, por supuesto que las debe haber, pero son un grupo de personas que sí han denunciado todas las mentiras propagadas por la prensa occidental, por el norte hegemónico, la OTAN, la Unión Europea, como lo quieran llamar, o esa eh, caracterización muy certera de la coalición Epstein. Eso fue brillante por parte de los iraníes, que inclusive han puesto en sus misiles, ponen, esto va en venganza por lo que te hicieron, lo que te hizo la coalición Epstein, ¿no? A las niñas, ¿no? Asesinadas por esa coalición, lo cual es exacto, no hace falta ser muy genial para reconocerlo, ¿no? Y estas personas son, em, pues son conocidas, son las mismas que venimos siguiendo hace 4 años. En realidad esto empieza con la operación especial de Rusia y primero son eh, sobre todo ex militares norteamericanos, conversos, evidentemente asqueados, o sea, que de pronto ven la verdad con una lucidez total y empezaron a hablar en las redes, en general en YouTube aparecen sus videos y entre ellos, pues está Scott Ritter, Larry Johnson, McGregor, dos ex militares, Wilkerson, y luego empezaron a aparecer los politólogos, Glenn Dissen, Galloway, ex diputado europeo escocés, que es un tipo importantísimo, lo que dice, y todos vienen de la academia o del mundo occidental, ¿no? Por ejemplo, eh, en España aparecieron muchos, Juan Antonio Aguilar, Moragón, un periodista llamado Miguel Ruiz Calvo, que todos los días se juega el pellejo ahí, ya le han quitado espacio. Eh, por supuesto, eh, Pepe Escobar, que es la referencia básica en toda esta época, y ellos dijeron desde el día 3 o el día 4 de la situación en Ucrania, empezaron a decir la verdad, nunca compraron y más bien evidenciaron todo el discurso, toda la narrativa que enseguida empezaron a difundir, ¿no? Y que tiene a todos con la mente contaminada, ¿no? Entonces, ante este grupo de gente que no debe superar los 50, que hay que ver, yo creo que eso tiene que ser de cabecera estos pensadores. Hay alguien me preguntaba si existe del otro lado, o sea, del lado del hegemonismo de la OTAN y todo eso, existen pensadores o voces similares y bueno, yo pienso que no hay o no las conozco. Los que hay es totalmente propaganda, ¿no? Digamos, nos podemos referir en México, si tú ves el Reforma, a gente que en alguna época podía haber sido académicamente respetable, pero bueno, están totalmente cooptados, ¿no? Jan Meyer, Krause, Aguilar Camín, Denis Dresser, que bueno, es patético, digamos, no tiene ninguna solidez. Es simplemente una repetición, ¿no? Entonces son todos los anti-Putin, los anti-ayatolas, los anti-4T, por supuesto,
Y yo pienso que si la 4T tiene esos enemigos, va por buen camino, sin duda, ¿no? Porque es, es muy claro dónde estamos cada uno, ¿no? Preocupa que, por ejemplo, en la Universidad de México haya hay un discurso totalmente establishment, digamos, de derecha, ¿no? La clase intelectual mexicana está cooptada por los intereses de la derecha y no vamos a ver ahí ninguna lucidez, ¿no? Son comunicados terribles. Me recuerdo el último, ya con lo de Irán, creo que la UNAM no publicó nada o no lo vi, pero sí vi el del día del secuestro de Maduro, que también tendía a decir, bueno, reconociendo que el gobierno de Venezuela ha sido de casi dictatorial y bla, bla, pero no nos gusta. Es patético, ¿no? Bueno, entonces, un poco da la impresión que no hay grises, todos son extremos, y sí, pero sí hay unos grises, que en realidad, como todo gris, en realidad tiende a uno o a otro. Es lo que yo conozco, lo que podría definir como una banda amplia de progres blancos, europeos o latinoamericanos. Bueno, esos eh, yo los definiría, los he clasificado, digamos, de lo que puede ir desde un Pedro Sánchez, botanista de hueso colorado, parte de la Unión Europea, fanático, en el Museo Reina Sofía, lo recibe a Zelensky, pero se permite después criticar y hacer una toma de distancia con el ataque a Irán. Ya no le gustó, pese a que primero condenó a Irán. Pedro Sánchez, lo que pasa es que la memoria es muy corta. Él lo primero que hizo fue condenar a Irán por haber contestado contra las nobles bases de la OTAN y de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Pero después se ve que tuvo alguna lucidez y empezó a distanciarse, pese a que en las bases militares del sur de España, en Rota, hubo aviones se detuvieron ahí, aviones norteamericanos, así que no entiendo mucho para dónde va, pero convence en Europa, hace creer que es buena onda, es progre. Bueno, pero entonces él no lo considero, pero sería un extremo. Luego tenemos Bardem. Y tenemos a otros que son muchísimo más de este lado, pero tienen sus matices. Por ejemplo, este grupo de Pablo Iglesias, ¿no? Que son buena onda, son progres, etcétera, pero siempre quieren afectar una toma de distancia, no les gustan las autocracias y están en eso, ¿no? O sea, es para conformar. En Argentina es terrible, ¿no? Hay una diputada, se supone que es de la izquierda, de los, como llamamos, de los troscos, tiene su electorado, es mujer, es inteligente, etcétera, pero siempre repite, yo no estoy, el hecho de apoyar a un gobierno dictatorial como el de Irán, SIC, ¿no? Eso no me hace apoyar al imperialismo norteamericano, bla, bla. O sea, no le creo, no se le debe creer, no sirve. Cristina Fernández, la expresidente detenida, no me ha dicho una palabra, y eso que está detenida por la narrativa antiraní. Todo el problema en Argentina fue Irán. Si se recuerda, hubo un atentado a una mutual judía en los noventas, a comienzos de los noventas, y eh, fue parte de la herramienta para dañar siempre al gobierno de Cristina fueron las relaciones con Irán. Entonces se inventó todo un tema de que había una conexión iraní en el atentado, bla, 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 y eso sigue. Mucha gente llamada de izquierda se lo cree todavía, ¿no? Entonces, son antiimperialistas, eh, pero nos recuerdan todo el tiempo que son feministas, antitotalitarios, ¿no? Eh, y eso da para reflexionar, ¿no? O sea, es más de izquierdas esta Miriam Bregman. En el papel sí es izquierdista y mucho más izquierdista que un Medvedev, que el ruso Medvedev, pero sin embargo, el que se opone a nuestros males globales es Medvedev y no Bregman, ¿no? Entonces ahí hay una confusión. Yo creo que hay que volver
a recuperar otras antinomias tipo norte-sur, corrupción, verdad y ya no izquierda-derecha, porque puede ser cualquier cosa de cualquier lado, ¿no? Bien, el progre de turno, ¿no? Ha dicho frases del tipo, no me gustan los ayatolas, ¿no? Pero es tan mal que bombardeen Teherán. Eso está lleno en las redes, en los periódicos. Entonces yo digo, solo se diferencia de Pete Hegseth en que este bombardea sin parar, pero están de acuerdo en que no me gustan los ayatolas, ¿no? Entonces la teocracia, los ayatolas, no me gusta Maduro, la preocupación, entre comillas, ¿no? Por las mujeres iraníes, ¿no? Eh, es totalmente absurdo. Después hay en realidad yo creo que esa gente tendría que decir, no me gustan los ayatolas, pero tampoco el pueblo iraní que los mantiene, porque sí los mantiene. Hubo millones de personas en la calle jugándose la vida en las exequias de Jamenei, pero esto no lo ven, entonces están con que serían una oposición al régimen autocrático y teocrático y todos los cráticos que se quieran, ¿no? En realidad están del lado del mal, ¿no? En fin, conversaba el otro día con Leonardo, hay actualmente todo esto se permea, digamos, a la escala, digamos, de lo microsocial, de las relaciones cercanas, de los grupos socioculturales que creemos que nos acogen. eh, y no sabemos si él me dice que no, cualquier comentario que tiene que ver con alguna referencia a la guerra o los conflictos mundiales lo que obtiene es completa indiferencia y silencio. Entonces ahí se evita salvo de algunos personajes que aparecen en la red que son muy agresivos. El otro día, por ejemplo, apareció uno y eso me motivó a escribir un artículo reproduciendo la portada de Charlie Hebdo, la revista aquella francesa que sufrió el atentado también. Una portada totalmente infame de festejo o de burlas o de la muerte de Jamenei, del líder religioso, y me pareció insoportable. Y lo más insoportable que me parece no es este personaje, sino que nadie de la gente que conocemos en común le contesta. O sea, no hay nadie que pueda decirle, ¿sabes qué? Esto no, esto sí, aquí te pasaste, ¿no? Pasa como algo gracioso o cada quien puede pensar como quiera, porque en política no nos vamos a pelear por política. Yo creo que la época de no pelearse por política ya quedó muy atrás. Ahora sí nos vamos a pelear por política porque es parte de lo único que podemos hacer nosotros, que es una batalla cultural ante una amenaza global, ¿no? Porque todo esto va a llevar, además, puede llevar a conflictos terminales, ¿no? Si acá alguien pasa de la raya, que ya se la pasaron, así que puede pasar cualquier cosa si, si se descontrola, si hay algún ataque excesivo, pues hay armas nucleares, hay muchos barcos por ahí, y bueno, algo va a pasar y creo que está pasando. Oliver, ¿y cómo ves en esta, digamos, influencia sobre las esferas sociales, sobre todo en las que podemos convivir Ujú. nosotros? ¿Cómo ves la influencia de los medios occidentales, ¿no? Que están por todos lados y además no solo tratando de impulsar una narrativa específica, sino que además llenando de falsedades, ¿no? Las redes. Por ejemplo, este trabajo de este señor Negré, que fue traído a México por Salinas Pliego, Ujú. eh, su única función es denostar y mentir todo lo que pueda, eh, estar, por ejemplo, en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y así como hacen eso, podrían tomar cualquier tema para justificar la invasión a Cuba o incluso la propia acciones militares en nuestro territorio, ¿no? ¿Cómo ves ese papel de este conglomerado mediático? No, bueno, es definitivo, es definitivo. Por eso pienso que a la gente que yo advierto que está totalmente influida por estos medios que tienen diferente cariz, o sea, puede ser desde
el New York Times o Le Monde, o sea, como entre comillas prestigiosos, ¿no? El Washington Post, a niveles más groseros, digamos, más evidentes, el Reforma se pretende ser una especie de medio de la verdad republicana, de las cosas como deben ser, o sea, o La Nación en Buenos Aires. Eh, Dicen lo mismo, simplemente lo dicen de una manera un poquito más elegante unos que otros, o El País en España, ¿no? Son todos instrumentos de propaganda, no hay ninguna verdad en eso, no lo pueden, pero además no entran nunca al debate con, por ejemplo, ¿por qué son tan importantes los Mersheimer o los, como se llama, Jeffrey Sachs, que son académicos en universidades prestigiosas en Chicago, Columbia, etcétera? Yo siempre se los pongo a estos personajes porque ahí sí, ¿no? El que es el lector del Reforma no puede decir, no, pues Sachs es un idiota, ¿no? O está pagado por los rusos, ¿no? Entonces, ahí lo que se busca es hacer un cortocircuito, pero a veces ni siquiera se puede porque ya tienen comprada una idea y o tienen comprado una idea o son corruptos, pues, o sea, las plutocracias europeas son corruptas, no es que von der Leyen piense realmente que Rusia va a invadir Europa. Más bien, mantiene una narrativa que la tiene ahí en esa élite, en esa cúpula, ¿no? Y es totalmente, o sea, todo puede ser de buena fe como Bardem, ignorante, o puede ser de mala fe, ¿no? Como Salinas Pliego, ¿no? Que defiende sus intereses. Entonces sí, es una batalla brutal cultural y lo único que queda de este lado es pues, los medios que vienen del otro lado de la cortina y, y la crítica que nosotros podemos hacer, lo que yo comentaba y que hemos comentado, Leonardo, de la batalla cultural, ¿no? No dejar que copen los espacios diciendo estas tonterías, ¿no? Una vecina mía, por ejemplo, eh, le fascinó lo de Bardem, ¿no? Le fascinó. Y se supone que es combativa y todo, pero no, ella no escuchó lo de la tiranía, que es una tiranía espantosa. Eso no lo escucha, escuchó lo que quería escuchar, que es Viva Palestina, que lo usan como si usaran el problema de las mujeres. Simplemente es un estandarte aceptado por estas clases, nada más. Bueno, no sé si eso responde un poco, ¿no? Sí, sí, Sí desde influyen luego. mucho, sí influyen mucho, sí, sí, sí. Bueno, no hablar de Televisa, no hablar de Salinas Pliego, de Latinus, bueno, toda esa basura mediática, pues bueno, ha invadido el éter, ¿no? Y es lo que la gente puede oír, ¿no? ¿Qué van a hacer? Oliverio, aterrizando un poquito en lo que concierne a la sociedad civil frente a estos conflictos, ¿de qué manera podría, no sé, recuperarse la responsabilidad, digamos, colectiva, ¿no? De una sociedad que se muestra generalmente indiferente y que incluso puede llegar a normalizar todo este tipo de conflictos? ¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar este sentido de, de- de colectividad y de responsabilidad ante estas crisis? Bueno, yo pienso que tiene que haber de alguna manera algún liderazgo visible en el poder político que no veo, por ejemplo, en la presidenta de una manera total, pero sí lo veo el otro día con lo que, por ejemplo, reapareció López Obrador y lo que dijo justamente va en ese sentido. Y yo creo que debería agarrarse esa línea y difundirla. De alguna manera decir, no solo es Cuba, sino también es Irán, también es esto, también lo otro. Y no sé, tiene que haber una parte de ese lado, digamos, el votante de Claudia también tiene responsabilidad, porque puede ser, sí, qué bueno la 4T, o puede llegar a decir, ay, sí, Cuba, o qué miedo los gringos que nos invadan, porque eso sí, hasta ahí sí lo entienden, pero es muy difícil el paso a entender que, por ejemplo, lo de Irán es como la guerra de Vietnam, hoy es eso, acá se está
Eso, en ello se encarna el peor peligro y la posibilidad de un cambio como nunca. Entonces yo creo que debería, yo no sé la verdad, Miriam, cómo se puede traducir esto a una resistencia que parte de nosotros, de comentarlo, o de la batalla cultural individual o a escala universitaria. Yo, por ejemplo, cuando mataron en junio, mataron a 15 científicos iraníes que eran colegas, yo pregunté, eran colegas del Instituto de Física de la UNAM. Muchos físicos del instituto habían compartido congresos con estos científicos iraníes. Bueno, me pareció impresionante que ni siquiera se atreviera el Instituto de Física a un comunicado, lamentamos la muerte de los colegas tal, tal y tal. Me pareció abyecto. Y bueno, entonces ahora mucho menos, mucho menos. Entonces, a nivel de instituciones, no. A nivel de los jóvenes, quizás sí. Yo, por ejemplo, en Prepa 6 veo que tengo alumnos ahí que sí son conscientes. Hay grupos que más o menos están con una idea de cambiar todo esto. Ya no son meros repetidores de lo que les dicen. Y bueno, pues ahí, de ahí para adelante y hacer, o sea, que alguien se atreva a decir, hagamos una marcha. Si quieren, pónganle en contra de la guerra, en contra del ataque imperialista a Irán. Pónganselo así, no lo pongan a favor de los ayatolás, porque eso la gente tiene miedo, pero pónganlo enmarcado en el antiimperialismo en el que amenaza a la República, a nuestro país, pues. Es lo único que se me ocurre. Leonardo. Creo que lo que dice Oliverio va muy en línea con esta batalla cultural, porque efectivamente eh, los medios, digamos, corporativos o los medios electrónicos que se han adueñado de los espacios, pues no van a promover ese tipo de ideas. Y me parece interesante la mención que hace sobre López Obrador, porque había el lunes se publicó por la mañana un artículo de una muy reconocida analista en México que critica a López Obrador, aunque generalmente está de su lado, pero lo critica diciéndole que pareciera que se está tratando de encumbrar como una especie de líder moral de este lado de la frontera, un poco al estilo de Pepe Mújica, ¿no? Como lo fue en Uruguay, que trascendió su influencia a todo el continente y otras partes del mundo. Pero justo lo que dice Oliverio me parece central, porque si no hay una figura así, digo, nosotros en nuestro ámbito cercano eh, podemos dar la batalla, denunciar lo que sabemos que hay que denunciar, pero sí hace falta un líder de ese tamaño. Y por otro lado, también veo que en la estrategia diplomática de la doctora Sheinbaum, que tiene un reto monumental, ¿no? Para tratar de mantener tranquila a la bestia del norte. Eh, pero sí se extraña con todo y la política Estrada, sí se extraña gente del tamaño de Gilberto Bosques o de este hombre José Luis y Rodríguez, ¿no? Que tuvieron pues las agallas de enfrentar al poder en su máxima, en su más alta expresión, ¿no? Entonces, creo que está bien, ya tenemos presente que hay un acuerdo relativamente bueno entre Colombia, Brasil y México para hacer un llamado a la paz, etcétera. Pero quizá tendríamos que abandonar esta postura de neutralidad y dar un paso más adelante, arguyendo no solo la soberanía que tenemos, sino eh, pues lo que esto implica para el mundo entero. Porque como dijo Claro. Liberio, aquí lo que está en juego no es una ideología A o B, aquí lo que está en juego es la sobrevivencia de la especie humana, ¿no? En un contexto global marcado por crisis interconectadas, la verdadera amenaza pues resulta no ser solo la magnitud de los problemas, sino la normalización de la indiferencia y también pues la sobreexposición a la información, como ya lo estaban comentando ustedes hace unos momentos, pues ha generado en muchos casos una distancia emocional que debilita la conciencia crítica y la acción colectiva.
Pues muchas gracias, Oliverio, por acompañarnos y por compartir tu valiosa perspectiva sobre este tema. Creo que tu análisis nos ha brindado una visión profunda y necesaria para entender mejor estos tiempos complejos en donde pues la ausencia de una resistencia civil en Occidente es manifiesta y absolutamente lamentable. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, de nada, y nada más comentar algo que se me olvidó mencionar, que es muy importante escucharlo al doctor, al profesor Marandi, que está en Teherán, informando casi hora por hora con los bombardeos atrás, pero logra todavía salir al aire y enfrentarse a un montón de gente o ser entrevistado y mostrar lo que está pasando. Entonces, ese es un ejemplo cabal de valentía y lucidez que quiero destacar. Pero bueno, muchas gracias a ustedes y al programa y bueno, pronto nos veremos. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos en aquest programa. Esperem que aquesta conversa us hagi resultat enriquidora i us convide a reflexionar sobre el món en què vivim. Ens acomiadem fins al proper dimecres, desitjant-vos salut, serenitat i consciència en aquests temps complexos. Fins aviat.